Imagínate estar en el siguiente lugar, un lugar en donde la comida era escasa con un invierno que incluso es capaz de catalogarse como omnipresente y por ende un frío que enloquece a cualquiera, el abrigo con el que contabas era insuficiente, viviendas precarias, las barracas estaban sobrepobladas, con cuidados médicos ínfimos, es decir, cuidados médicos paupérrimos y todo ese trabajo era extenuante. Realmente imagínate sin abrigo en un lugar de frío extremo, mal alimentado, y una cantidad de horas demencial, todos los días, cada día levantarte y estar ahí y no poder salir de ahí nunca, nunca, nunca jamás te gustaría estar ahí. ¿Te gustaría estar en un gulag? Glavnoeu prableni eis pravitel notrudovi glagere. ¿Y qué son estas palabras raras? Pues eso significa Central Administrativa de los Campos de Trabajo Correccionales. Aunque el acrónimo de todas esas palabras raras es Gulag. Este acrónimo de las palabras raras terminó dando nombre al sistema de los campos de concentración soviéticos y a cada una de sus manifestaciones. Esta palabra se difundió en Occidente a partir del éxito de Archipiélago de Gulag, un libro de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, el cual denunció la vida de los campos y la utilización de los mismos para silenciar y castigar a los que pensaban diferente. Lo descrito al principio del video son lo que tenían que pasar las personas en los gulags, y me imagino que quedó claro que no es una situación grata. Los prisioneros de estos campos eran presos políticos o delincuentes comunes, los presos políticos eran los que lo pasaban peor. Los acusados de actividades anticomunistas pasaban largas condenas con regímenes de detención severísimos. Era tanto que el nivel de costo en vidas humanas era altísimo, aunque a nadie parecía importarle. Los cuerpos no se veían pues yacían en fosas comunes, en los cimientos y construcciones nuevas, e incluso bajo las nuevas rutas, que eran construidas por lo que antes eran esas personas, pero se volvieron cadáveres. Estos primeros gulags se instalaron tras la Revolución de Octubre, crecieron con los años e incluso se convirtieron en un pilar de la economía soviética, pero todo llega a su fin, y satisfactoriamente después de que muriera Stalin se desmantelaron todos estos gulags. Se calcula que hubo un total de más de 400 gulags en funcionamiento en distintas zonas la Unión Soviética. Todo era un sistema de agobio, un sistema de muerte y un sistema de explotación, una organización. Quedan pocos rastros del gulag pues el viento y las nevadas casi permanentes erosionaron las construcciones. El tiempo y el clima estos edificios, pues no fueron pensados para perdurar ni para guarecer a sus habitantes, ellos ni siquiera tenían eso, esclavos en situaciones inhumanas, su sufrimiento tan solo acababa con la muerte, y algunos suertudos pudieron salir del sufrimiento con el fin de los gulags. Ahora vamos a hablar un poco de la crueldad de Stalin. Stalin fue enviado a Siberia al igual que otros líderes revolucionarios, pues fue llevado a ese lugar al exilio en varias oportunidades. Como tantos otros, se escapó por lo menos 3 veces. Esa experiencia y sufrimiento en esas zonas le dio una maligna idea, la maligna idea de reproducir los campos en esas zonas casi inhabitables, pues él sabía lo que se sufría y era tan malvado que deseaba lo mismo para sus enemigos, tenía que evitar las fugas para que los condenados sufran hasta el último de los días. Esos crueles y diabólicos deseos de Stalin estaban materializados en los gulags. Este sistema tenía como objetivo aleccionar, utilizar a los que molestaban en beneficio propio, alejar al disidente del centro, imponer fuerza y utilizar los campos como fuerza económica. Hannah Arendt afirma: los sectores de totalitarismo total dentro de los sistemas totalitarios. Ambientes en el que el control y la sumisión eran absolutas, en los que la libertad se había esfumado. Ni siquiera eran mano de obra barata, eran gratis, eran esclavizados hasta morir. Sin embargo, a pesar de ser utilizados como fuerza económica, su desempeño era inferior, muy inferior al resto de la Unión Soviética, pues el estado físico de ellos era deplorable y eso atentaba contra sus posibilidades de ser más eficaces pese al rigor imperante. Durante la Segunda Guerra Mundial en los gulags se dedicaron a hacer uniformes, municiones y todo lo necesario para la guerra, mientras que la otra tarea era el tendido de las vías ferroviarias. Muchos prisioneros fueron liberados, pero para ser enviados a pelear en el frente, solo un cambio de infierno a otro infierno. La regla general es que las condenas eran cumplidas hasta el último día. No solía haber reducciones, ni cumplimientos condicionales, pocas excepciones son el caso de los moribundos. Ellos eran mirados como parias, por lo cual los pocos que eran liberados tenían que afrontar una pena social. Este comienzo no es casual, los primeros campos se establecen tras la revolución, un tiempo difícil, duro, impiadoso y brutal, igual que esos infernales campos de concentración, y estos no fueron una anomalía del sistema, pues citando a Anna Applebaum, escritora:
No surgieron de la nada, reflejaron el nivel general de la sociedad que lo rodeaba. Si los campos eran mugrientos, los guardias, brutales, los equipos de trabajo negligentes, era en parte porque la mugre, la brutalidad y la desidia abundaban en otras esferas de la vida soviética. Uno de los que desarrolló este sistema, Naftali Frenkly, fue detenido por cruzar fronteras sin autorización y por contrabando, lo condenaron a 10 años de trabajos forzados. Envió cartas de su experiencia, pero no se quejaba, lo que hacía era mandar ideas para aumentar la productividad de los trabajadores esclavos. Por ejemplo, una de esas ideas era más ración para los que más trabajaban, algunas se aprobaron y otras no. Al ver que sus aportes eran útiles, lo convirtieron en una de las autoridades del Gulag, además de que le condonaron aquella pena. Estos campos soviéticos no tenían como fin directo la muerte de los detenidos, no eran campos de exterminio como en el caso de los nazis. La cifra de muertes que se cobró el Gulag no es precisa, pero según los investigadores esta cifra ronda entre el 1,5 millones y los 3 millones de muertos. El frío, la inanición, las enfermedades masivas, la severidad de los guardias, la arbitrariedad como norma. Por aquellas razones la mortalidad de estos campos era 4 o 6 veces mayor que el resto de la Unión Soviética, y debe considerarse que la tasa de muertes de la Unión Soviética en esos años era elevada. A los que padecían enfermedades muy severas o su estado general había empeorado demasiado, se los dejaba en libertad, simplemente para que no murieran allí. Nadie quiere pensar que derrotamos a un asesino de masas con la ayuda de otro, escribe Applebaum. Por último está la propaganda del régimen soviético y el granítico sistema de censura y persecución a los disidentes. O tan siquiera aquellos que den una versión real de aquellos hechos atroces e inhumanos. A los trabajadores no les mostraba termómetros, pues ellos debían trabajar de cualquier manera en esa infernal esclavitud. Si había neblina la temperatura era de 40 grados bajo cero y si respiraban con dificultad y la respiración era sonora se acercaba a los 45 grados, imagínate. Trabajar horas y horas sin descanso con poco abrigo a esa temperatura, era una crueldad excesiva. Pero lo peor era la temperatura de 50 grados bajo cero, la respiración hacía un ruido de un motor ruinoso y provocaba agitación que hacía sentir que podía ser la última vez que el aire pasaba por los pulmones. ¡Qué horror, qué tortura, qué bueno que al fin murieron los gulags! Pues en 1953 con la muerte de Stalin se acaba esta pesadilla, pero lamentablemente el año de clausura el Gulag tuvo su mayor población en toda la historia. En condiciones humanas estaban detenidos más de 2,5 millones de personas. No olvidemos que la humanidad puede llegar a ser cruel y malvada, prueba de esto es la conquista española, la Santa Inquisición, las guerras, la aniquilación de los indios americanos, las dictaduras, los golpes de Estado, el holocausto nazi, el genocidio de Ruanda, las bombas en Hiroshima y Nagasaki, sin olvidar a los gulags y otros acontecimientos atroces.